¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿qué significa que Jesús es nuestro Redentor? Un redentor es alguien encargado de asegurar la liberación de uno de la opresión, el daño, el mal, la esclavitud o alguna otra obligación vinculante. Un redentor restaura los derechos y libertades perdidos de otro vengándose de cualquier mal y pagando el precio que sea necesario para liberar a esa persona. El papel de redentor se le asigna únicamente a Jesucristo, quien rescata a los creyentes del dominio de las tinieblas y los entrega al reino de luz de Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14. En el Antiguo Testamento, dos palabras principales y sus derivados comunican el concepto de redención. El verbo gaal significa recomprar, para rescatar o redimir pagando el precio. El término se usa en Éxodo capítulo 6 versículo 6 y capítulo 15 versículo 13 para designar el acto soberano de Dios de redimir a Israel de la esclavitud en Egipto. Ver también Salmo capítulo 77 versículo 15. Desde este punto en adelante, el Señor se revela como un libertador, redimiendo a las personas del peligro, la opresión, el cautiverio y la muerte. Salmo capítulo 72 versículo 14, capítulo 103 versículo 4, capítulo 106 versículo 10, capítulo 107 versículo 2, Jeremías capítulo 32 versículos 16 al 44, capítulo 50 versículo 34, Isaías capítulo 43 versículo 1, capítulo 48 versículo 20. En el libro de Ruth, Boaz actúa como pariente redentor de Ruth y Noemí, Ruth 2 versículo 20, liberándolas de la indigencia y la viudez al volver a comprar la tierra de Elimelech y tomar a Ruth como su esposa. Ruth capítulo 4 versículos 1 al 12. La idea de la redención del pecado está incluida en el término legal pada del Antiguo Testamento. Salmo capítulo 26 versículo 11, capítulo 49 versículo 7, capítulo 103 versículo 8, capítulo 130 versículo 8. Isaías capítulo 1 versículo 27, capítulo 59 versículo 20, que está asociado con un ser animal sustituido como precio de rescate por una persona u otro animal. Éxodo capítulo 13 versículo 13, capítulo 34 versículo 20. Junto con el sistema de sacrificios de Israel por el pecado, estos términos y conceptos servían como recordatorios constantes de que se tenía que pagar un precio o rescate para que uno fuera liberado de la culpa y la pena del pecado. El tema de la redención se desarrolla más en el Nuevo Testamento con dos términos más. El primero es lutron, que significa redimir, liberar o rescatar. Los evangelios usan esta palabra para expresar el corazón de la misión de Cristo como Redentor. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20 versículo 28. Véase también Marcos capítulo 10 versículo 45. Su muerte en la cruz pagó el precio del rescate para liberar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24. Capítulo 6 versículo 18, versículo 22. Hebreos capítulo 9 versículo 15. Tito capítulo 2 versículo 14. Tito capítulo 3 versículos 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Así como los sacrificios de animales del Antiguo Testamento pagaron por los pecados de Israel, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y pagó la deuda que teníamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Otra palabra del Nuevo Testamento, agorasein, y sus afines, se usa para expresar la naturaleza costosa de la obra redentora de Dios en Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Gálatas capítulo 4 versículo 5. La redención le costó todo a Jesús, nuestro Redentor, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3 versículo 13, Nueva Traducción Viviente. Véase también Primera de Corintios capítulo 7 versículos 22 al 24. Cristo pagó el rescate para asegurarnos la libertad del pecado y la muerte con su sangre preciosa. Hechos capítulo 20 versículo 28, Efesios capítulo 1 versículo 7, Hebreos capítulo 9 versículos 12 al 14, capítulo 13 versículos 11 y 12, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, capítulo 5 versículos 9 y 10. El apóstol Pedro testificó, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata. 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. A lo largo de la Biblia, la obra de redención de Dios señala a Jesús como el supremo redentor de la humanidad. Isaías capítulo 63 versículo 16. Cristo es el cumplimiento del tema redentor de las Escrituras. Romanos capítulo 3 versículo 25. Aunque nuestros pecados nos separaron de Dios, el Padre, en su amor y misericordia, sancionó la última misión de rescate al enviar a su Hijo para que fuera nuestro Redentor. Cristo dio su vida para que podamos vivir. Juan capítulo 3 versículo 16, capítulo 10 versículos 10 y 11. Los creyentes son justificados por su sangre y salvados de la ira de Dios a través de él. Romanos capítulo 5 versículo 9. Somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Mateo capítulo 26 versículo 28. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Efesios capítulo 1 versículo 7. Colosenses capítulo 1 versículo 14. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Libres de culpa y condenación. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Romanos capítulo 5 versículo 9. Capítulo 8 versículos 1 y 2. Y restaurados a la comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 9, Romanos capítulo 5 versículo 10, Efesios capítulo 2 versículo 13, Colosenses capítulo 1 versículo 19 a 22, Efesios capítulo 2 versículo 14. Jesús nuestro Redentor nos libera de las fuerzas del mal y de los poderes de las tinieblas en el mundo. Hechos capítulo 26 versículo 18, Colosenses capítulo 1 versículo 13, capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 1 versículo 4, y nos rescata de los terrores del juicio venidero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, capítulo 5 versículo 9. El apóstol Pablo explica que nuestra redención completa se experimentará en el futuro. En este momento, tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura mientras deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Romanos capítulo 8 versículo 23, nueva traducción viviente. En el estado eterno, disfrutaremos cada aspecto glorioso de la herencia espiritual que Dios ha prometido a su pueblo. Efesios capítulo 1 versículo 14, Romanos capítulo 8 versículos 17 y 18, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Oh, qué redentor tenemos en Jesús. Que siempre recordemos y nos regocijemos en la liberación y la libertad que Él proporciona. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.